Buenas gente, sean bienvenidos a este canal. En este canal mi intención es traer historias de muchos universos y series, principalmente traducidas desde el inglés al español. Todas las historias que yo traiga aquí es porque tengo el permiso de los autores. En la descripción de cada video siempre estará el link de la historia original y de su creador por si gustan mirarlo. Ahora sin más que decir, pasen y espero que disfruten de estas historias tanto como yo. Capítulo 19. Ojalá, pensó Yura, Boq no hubiera intentado encontrarlo. Sería muy considerado de su parte, pero Yura quería que Boq empezara a priorizarse. Aunque ya habían pasado 2 días. Según Yura, podrían pasar hasta 3 más antes de que pudiera regresar a la iglesia donde Kale acampó. Ojalá los otros 3 hubieran llegado bien. Caía la noche de nuevo. Yura pensó que podría llegar a casa de Kale o al yacimiento de la Gracia antes de que fuera demasiado tarde. Había visto una imagen en el obelisco del mapa local al salir del castillo, y hasta entonces su camino había transcurrido sin mayores contratiempos. No tenía muchas ganas de cruzar ese puente para regresar. Sin Torrent, era mucho más probable que tuviera que abrirse paso luchando en lugar de simplemente esquivar a los locos salvajes que aún merodeaban. El ruido de cascos lo sacó de sus pensamientos. Con la vista puesta en el camino, Yura vio a un caballero con armadura negra a lomos de un caballo con un velo extraño. Con cautela, Yura se apartó del camino, dejando suficiente espacio para que el jinete pudiera adelantarlo. El caballero cabalgaba hacia el castillo Mon. No se parecía a ninguno de los soldados que Yura había visto allí, pero eso no significaba que el hombre fuera a ser amable con el desventurado. Aunque, claro, podría estar planeando desviarse por algún lugar que Yura desconociera. Al acortarse la distancia entre ellos, el jinete detuvo su caballo, mirando fijamente a Yura. Yura, por su parte, asintió y siguió caminando. Desafortunadamente para él, eso no duró mucho. Manchado, dijo el caballero con una voz áspera que Yura solo pudo describir como propia de una tumba. Esa fue toda la advertencia que tuvo antes de que el hombre levantara un mayal y apremiara a su caballo a la carga. Apenas logró apartarse, y el golpe levantó tras él fragmentos de piedra y terrones de tierra. No era una situación ideal, reflexionó Yura con tristeza. El caballero, montado como estaba, le confería una ventaja en maniobrabilidad, además de que el tamaño de su caballo lo protegía de cualquier daño. A Yura no le gustaban las posibilidades de escapar. No solo el sendero que recorrían encajaba perfectamente en una especie de pequeño valle, sino que no había mucha cobertura para escapar, y Yura no conocía bien el terreno. A todos los efectos, no parecía tener otra opción que luchar. No tenemos por qué hacer esto, gritó Yura en señal de advertencia mientras descebaba el martinete. Sospechaba que preferiría el alcance a la potencia, al menos por el momento. Y por mucho que lo odiara, también sospechaba que tendría que acabar primero con el caballo. El animal no parecía tan armado como el caballero, así que también sacó su trabuco. El caballero no respondió a las palabras de Yura, sino que giró su caballo con el mayal en alto. Bueno, Yura supuso que era una respuesta a su manera. El caballo fue espoleado para cargar de nuevo. Esta vez, Yura se mantuvo firme, apuntando con su arma. Cuando el caballero se inclinó hacia un lado, dispuesto a asestarle un golpe, Yura disparó. El caballo retrocedió, encabritándose en estado de shock al ser acribillado por los perdigones. No notó olor a sangre. De hecho, ninguno de los dos parecía tener olor alguno, y no como, por ejemplo, Kenneth. O como los yarnamitas comunes de la calle. Porque aún había olores allí, aunque fueran indetectables para un cazador. Este caballero y su corcel eran un vacío en el mapa de olores local. Es cierto que a Yura le dio escalofríos en la espalda. Sin embargo, no había tiempo para detenerse a reflexionar sobre el significado de aquello, los cómo, los porqués y las ramificaciones. Mientras el caballero estabilizaba su caballo, Yura disparó otro tiro, poniendo a su oponente brevemente a la defensiva. Apretando los dientes, Yura arremetió, blandiendo la estaca para golpear la cabeza del caballo. El grito que soltó al desvanecerse en cenizas, con el jinete cayendo torpemente al suelo, fue escalofriante. Yura dejó de lado cualquier pensamiento sobre contra qué luchaba exactamente, ya habría tiempo para pensar en eso más tarde. El caballero pudo haber aterrizado torpemente tras la desaparición de su caballo, pero se puso de pie con rapidez. Respondió a la embestida de Yura con una suya, y ambos se quedaron brevemente en el mismo sitio. Sin embargo, el punto muerto se rompió rápidamente.
bastaba con un paso del caballero, abalanzándose sobre Yura con todo su tamaño y peso. La rodilla trasera de Yura se dobló, y se vio obligado a alzar el trabuco. Sabiendo ahora de lo que era capaz el arma, el caballero retrocedió para evitar que le dispararan en la cara. El humo de la pólvora era penetrante, dejando su olor en lugar del caballero. Con el pequeño espacio disponible, Yura retrocedió. El caballero había empezado a rodearlo, blandiendo el mayal con un movimiento suave pero contundente. Con cautela, Yura imitó la acción. Sospechaba que necesitaba mantenerse cerca. Nunca había blandido un mayal, aunque no le sorprendería que los cazadores de la iglesia lo hubieran hecho, pero basándose en lo que sabía sobre armas de cadena, eran más de medio alcance que cualquier otra cosa. Un arma cuerpo a cuerpo, sin duda, pero un uso adecuado requería estiramiento y alcance. Así que acercarse sería su mejor opción, manteniéndose demasiado lejos. El precio a pagar, reflexionó Yura con tristeza mientras preparaba el clavador, era que iba a estar dentro del alcance de agarre. Vaya velocidad. Ojalá no tropezara con nada en la oscuridad. El caballero se había preparado cuando el estaquero se preparó con un golpe seco, así que giró con facilidad cuando Yura se acercó corriendo. Anticipándose a ello, Yura giró con él, rodeándolo. El caballero respiró hondo, con un sonido áspero y chirriante, y Yura le golpeó la espalda con el estaquero. Pero no se detuvo allí. Mientras el caballero se tambaleaba, no lo suficiente, pero cada movimiento contaba, Yura seguía moviéndose, saliendo del espacio inmediato del caballero solo para volver a atacarlo. No intentó golpes fuertes, sino que cada ataque era preciso y rápido. El caballero se quedó dando vueltas, intentando atraparlo mientras Yura lo debilitaba lenta pero seguramente. Si tan solo pudiera abollar la armadura lo suficiente, si tan solo pudiera ejercer la presión necesaria en los puntos adecuados. Estrellas estallaron ante su vista. Mientras se tambaleaba hacia atrás, ¿lo habrían azotado con la ropa? Una mano poderosa lo rodeó por el cuello, impidiéndole desplomarse o escapar. No es bueno. Patear no serviría de nada. La diferencia de tamaño entre ellos era apenas demasiado grande. El ángulo para clavar la estaca no era bueno, demasiado espacio para ser interceptado y detenido. El caballero levantó su mayal y comenzó a bajarlo, golpeando el pomo contra la sien de Yura. Yura empujó el trabuco hacia adelante, con el cañón raspando el peto del caballero. Se separaron con el disparo. El caballero tosía y se ahogaba, con un agujero humeante en la armadura sobre el pecho. Seguía sin percibir olor a sangre, o, mejor dicho, la única sangre que Yura podía oler era la suya, que sangraba abundantemente por un corte en la coronilla. Estaba mareado por el golpe en el cráneo, no le sorprendería que el hueso estuviera roto. Necesitaba terminar la pelea o encontrar una salida. Este no era un buen combate. Apretando los dientes y conteniendo las náuseas de su herida, Yura se lanzó hacia adelante. El caballero claramente no se lo esperaba, retrocediendo sin siquiera levantar el mayal. Aprovechando la ventaja, por mínima que fuera, Yura apuntó al agujero dentado del disparo, con los dedos convertidos en garras. Rodar para esquivar el golpe casi le hace perder la batalla contra las náuseas, y sintió que las cabezas del mayal se le enganchaban en la ropa, probablemente marcando líneas rojas en la piel. Al salir del giro, Yura se abalanzó contra el caballero. Esta vez, el caballero lo interceptó, blandiendo su mano libre. El golpe falló por poco, silbando junto a la nariz de Yura. Respondió al golpe con una respuesta propia, estampando su arma contra el codo del hombre. El brazo del caballero quedó desviado, dejando su pecho al descubierto. Yura atacó con fuerza, los cinturones del martinete se le deslizaron por el brazo, las mangas se arrugaron bajo ellos y el metal afilado se clavó en su carne. El cuerpo dentro de la armadura estaba frío. El corazón que sus dedos apretaban estaba inmóvil. Antes de que pudiera soltarse, un brazo robusto rodeó los hombros de Yura y lo atrajo hacia sí, aplastándolo contra el caballero. Yura gruñó al ser empujado contra el frío metal, sintiendo sus huesos rechinar bajo la brutal fuerza. Le costaba incluso respirar. Sumado al dolor punzante y desgarrador en el cráneo, la alarmante sensación de malestar en el estómago que le quemaba la garganta. No es bueno. Gruñendo, Yura intentó zafarse, pero fue en vano. Estaba agarrado con fuerza. Y para colmo, el caballero empezó a inclinarse hacia atrás, obligando a Yura a forcejear mientras sus talones se despegaban del suelo. Apretando los dientes, soltó el corazón del caballero y sacó el brazo. Su sangre manchó el peto y manchó su propia ropa.
Su dedo medio rozó el gatillo del clavador de estacas. No fue un golpe con toda la potencia. La maquinaria ni siquiera chirrió ni desprendió vapor. Pero el ángulo en el que se encontraba hizo que su cabeza se estrellara contra el rostro del caballero. El brazo que rodeaba el pecho y los hombros de Yura se aflojó. No del todo, pero lo suficiente como para que Yura pudiera levantar el busto, con el cañón aplastado torpemente contra la herida ya existente. El brazo se aflojó aún más al gruñir el caballero, y la armadura se iluminó brevemente desde el interior gracias a la bengala. Yura retrocedió un paso tembloroso y atacó. Los cinturones del hincador de estacas le tensaron el brazo y la hoja chirrió desagradablemente contra el peto del caballero. Esta vez, fue capaz de hundir sus garras en el corazón del hombre y desgarrarlo, el leve zumbido de la bestialidad provocando su respiración y latiendo en sus venas. El caballero se desvaneció en cenizas como lo había hecho su caballo, dejando a Yura solo, cubierto solo de su propio sudor y sangre. La emoción de la lucha se desvaneció, y Yura perdió la batalla contra las náuseas. Cayendo sobre una rodilla, vomitó, apretando el ojo contra el dolor que aullaba en su cráneo. Yura. Algo pareció silbar justo detrás de su oreja. Girarse bruscamente para mirar fue un movimiento equivocado, lo que le provocó otro ataque de arcadas. Esta vez, no salió casi nada, lo que le provocó aún más ganas de hacerlo. Yura, susurró la voz de nuevo. Las lágrimas. ¿Melina? Las lágrimas. Yura hizo una mueca. En realidad, preferiría no hacerlo, en parte porque todavía se sentía desequilibrado y a punto de vomitar. Pero si tenía razón sobre la gravedad de su lesión en la cabeza, entonces podría necesitar una cura milagrosa para seguir adelante. A regañadientes, buscó la petaca en su cinturón. Tras sacar la botella roja y abrirla, Yura respiró hondo y echó la cabeza hacia atrás. El sorbo más pequeño que pudo dar salió de sus labios. El sabor era dulce, contrastando desagradablemente con la bilis que le quedaba en la boca. Era almibarado, en cierto modo. Le recordaba a los arces azucareros, hayas, le recordó un lejano recuerdo. Sabía a jarabe de savia de haya, infusionado con algún tipo de aromático, algo a lo que solo la clase alta tendría acceso regular, canela. Melina tenía razón sobre el entumecimiento. Sentía como si tuviera la cabeza envuelta en algodón. Las heridas en su brazo se estaban tejiendo como costras oscuras. Yura. La voz de Melina siseó débilmente en su oído. Viviré, muchacha, respondió mientras guardaba la botella en su cinturón. Los cazadores sanan rápido. Estaré como la seda al amanecer. A pesar de eso, cuando regresó al uso de gracia, la chica ya lo estaba esperando. Apenas esperó a que se sentara antes de declarar, ¿necesitas más? No, dijo Yura con firmeza, quitándose el martinete. Entiendo tus preocupaciones, pero no pretendo tentar a la suerte. Si puedo caminar derecho, no lo necesito. Melina suspiró, mirándola con desgana. Pero se interrumpió enseguida, volviendo la cabeza hacia el sur. ¿Qué le dirás? Que su padre murió protegiéndola. ¿No te preocupa que descubra la verdad? Reflexionó Melina. Yura clavó la mirada en la chica mientras se arreglaba las mangas. En mi opinión, es la verdad. Edgar Morn pudo haber sobrevivido hasta que se lo entregué a Leo, pero el padre de Irina murió cuando la envió lejos. Murió protegiéndola. Después de un momento, Melina asintió. Lo entiendo. Es muy amable de tu parte, creo. Evitarle la imagen de su padre. Yura no respondió y miró hacia el resplandor distante del Erdtree. ¿Valía la pena sacrificar a una niña por la luz de algo así? ¿Se había dado cuenta Edgar siquiera de lo que hacía? Eligiendo no solo una espada por la seguridad de su hija, sino también la prepotencia y el dominio de su orden sobre los desventurados. Por lo que Yura entendía, la Orden Dorada era la facción dominante de las tierras intermedias. ¿Cuántos otros habían tomado decisiones similares? ¿Cuántos otros habían sacrificado a sus hijos por algo así? Kenneth le había contado a Yura lo que se hacía con los presagios. Pensarlo le ponía los pelos de punta. No podía imaginárselo. No podía imaginarse desechar algo tan preciado como un niño por un árbol.